El 15 de marzo de 1979, el cuerpo de Javier Robles, un joven activista de 22 años, fue encontrado en un solar abandonado en su barrio de Barcelona. Durante 40 años, su asesinato fue oficialmente un misterio, un caso archivado como una simple pelea juvenil que acabó en tragedia. La verdad, sin embargo, era mucho más oscura y compleja, una herida supurante en el corazón de una comunidad que aprendió a callar por miedo. Todo permaneció oculto hasta que una caja de metal, olvidada en el doble fondo de un armario, reveló una conspiración que el tiempo no había logrado borrar. ¿Cómo es posible que una verdad tan devastadora permaneciera enterrada durante 4 décadas, a la vista de todos, protegida por un pacto de silencio que envenenó a todo un barrio? Antes de contarte cómo un simple rollo de película sin revelar y una vieja libreta destaparon una red de corrupción policial y especulación inmobiliaria, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que esta caja de metal desencadenó, porque la historia de Javi Robles demuestra que a veces, la justicia solo necesita una pequeña grieta en el muro del tiempo para abrirse paso. Y esa grieta estaba a punto de aparecer, 40 años después, en el lugar más insospechado, cambiando para siempre la historia oficial que todos habían aceptado como única y definitiva. La noticia del asesinato de Javi cayó como una bomba en aquel barrio obrero de Barcelona. Era 1979, un tiempo de euforia y esperanza. La transición prometía un futuro de libertad después de décadas de dictadura, y Javi era el símbolo de esa nueva era. Su cuerpo, hallado con signos de una violencia brutal, no encajaba con la narrativa de una simple riña. Desde el primer momento, la investigación policial pareció extrañamente apática, casi desinteresada. No había testigos fiables, las pruebas eran circunstanciales, y el caso se cerró en menos de un mes, dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta, y una sensación de injusticia que se instaló en el alma de su familia y de quienes lo conocieron. El conflicto principal no era solo encontrar a un culpable, sino luchar contra un sistema que parecía decidido a que nunca se supiera la verdad. Javier Robles, o Javi como todos le llamaban, no era un joven cualquiera. Era el motor del barrio. Con solo 22 años y estudiando sociología, había fundado la asociación de vecinos La Veu del Barri. A través de una modesta revista local que él mismo editaba, denunciaba pequeños abusos, daba voz a los problemas de los vecinos, y luchaba contra la especulación inmobiliaria que amenazaba con destruir la esencia de su comunidad. Era carismático, idealista, y tenía una capacidad innata para unir a la gente. Organizaba desde cines de verano en la plaza, hasta clases de alfabetización para los mayores. Su muerte no fue solo la pérdida de una vida joven y prometedora. Fue un ataque directo al corazón de la esperanza colectiva. Un mensaje brutal y silenciador para todos aquellos que creían que las cosas por fin podían cambiar. Para sus padres Mateo y Elena, la muerte de Javi fue el inicio de una tortura que duraría toda una vida. Eran una pareja trabajadora, humilde, que había depositado en su hijo todas las esperanzas que ellos no pudieron cumplir. El dolor de su pérdida se vio agravado por la humillación de una investigación policial que los trató con desdén. La teoría de la pelea que salió mal era una afrenta a la memoria de su hijo, a quien conocían como un joven pacífico y dialogante. La frustración con la justicia se convirtió en una carga silenciosa. Cada día, durante 40 años, se preguntaron qué había pasado realmente aquella noche. La ausencia de respuestas les impidió hacer el duelo, dejándolos atrapados en una ambigüedad insoportable, viviendo en el mismo barrio donde su hijo había sido asesinado, rodeados de un silencio cómplice que dolía más que cualquier grito. La investigación oficial, dirigida por el inspector Vargas, un policía de la vieja escuela con métodos expeditivos y reputación de cínico, fue una farsa desde el principio. El expediente policial apenas constaba de unas pocas páginas mal redactadas, llenas de inconsistencias, y con una conclusión precipitada. Vargas desestimó rápidamente cualquier vínculo entre el asesinato y el activismo de Javi. Ignoró las denuncias que el joven estaba preparando para su revista y se centró en interrogar a amigos del barrio, buscando a un culpable de conveniencia. Varios vecinos insinuaron que la noche del crimen se vieron coches extraños y personas que no eran del barrio, pero sus testimonios nunca fueron debidamente registrados. El caso se cerró con una eficiencia sospechosa,
dejando la sensación de que el objetivo no era resolver el crimen sino enterrarlo lo más rápido posible. Tras el asesinato, una atmósfera de miedo denso y pegajoso se apoderó del barrio. La vibrante comunidad que hasta entonces se reunía en las plazas y celebraba asambleas vecinales con entusiasmo, se sumió en un silencio sepulcral. Las conversaciones se apagaban cuando alguien se acercaba, las miradas se desviaban y las puertas que antes estaban siempre abiertas, ahora se cerraban con llave. Se instauró una ley no escrita, una especie de pacto de silencio nacido del terror. La gente intuía que detrás de la muerte de Javi había algo mucho más grande y peligroso que una simple pelea. Sabían que hablar podía tener consecuencias. El asesinato de su joven líder fue una lección brutal. El viejo poder seguía ahí, en las sombras, y no dudaría en actuar para proteger sus intereses. El barrio, antes un símbolo de esperanza, se convirtió en un escenario de desconfianza. Sofía, la novia de Javi, quedó completamente devastada. Su dolor era inmenso, pero bajo esa capa de tristeza crecía una semilla de sospecha que no se atrevía a compartir con nadie. Ella conocía a Javi mejor que nadie, y sabía que él nunca se habría involucrado en una pelea violenta. Estaba convencida de que su muerte estaba relacionada con sus investigaciones para la revista del barrio. En las últimas semanas, Javi se había vuelto más reservado y preocupado, mencionando que estaba a punto de destapar algo muy gordo relacionado con licencias de obra y empresarios influyentes. Sofía guardó silencio, paralizada por el miedo y el shock. Sentía que cualquier palabra podría ponerla en peligro a ella o a su familia. Su silencio, fruto del terror y la impotencia, se convertiría en una de las piezas clave que mantendría el misterio sellado durante 4 décadas. Uno de los detalles más inquietantes de la investigación inicial fue la misteriosa desaparición de las pertenencias más importantes de Javi. Cuando la policía registró su habitación, se llevaron algunas cosas, pero sus cuadernos de notas, los borradores de los artículos para su revista y sobre todo, una carpeta donde guardaba documentos sobre la recalificación de terrenos, se desvanecieron sin dejar rastro. Su familia juró que esos documentos estaban allí la mañana antes de su desaparición. ¿Quién se los llevó? ¿La policía durante el registro oficial? ¿O alguien que entró antes para eliminar pruebas incriminatorias? Esta pérdida fue crucial. Sin esas notas, la teoría de que su asesinato estaba ligado a sus denuncias quedaba sin fundamento sólido, permitiendo que la versión oficial de la pelea callejera se impusiera sin oposición. Era la coartada perfecta. Los años pasaron, y el caso de Javier Robles se enfrió hasta convertirse en una estadística más, un expediente polvoriento en un archivo olvidado. Mateo y Elena envejecieron cargando con su dolor en silencio. Sofía se mudó de la ciudad, intentando escapar de los fantasmas del pasado. El barrio se transformó. Los viejos edificios fueron derribados para dar paso a nuevas construcciones, y las nuevas generaciones crecieron sin conocer la historia del joven que luchó por ellos. El nombre de Javi se convirtió en una leyenda urbana, un susurro entre los más ancianos, un recordatorio melancólico de un tiempo en que se atrevieron a soñar. La injusticia se había normalizado, y la verdad parecía destinada a morir con los últimos testigos. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y la memoria, a veces, es mucho más persistente que el olvido. El año es 2019. 40 años han transcurrido, una vida entera. En el mismo piso donde Javi creció, una joven de 21 años llamada Lucía, su sobrina nieta, empaqueta con cuidado los recuerdos de sus abuelos, Mateo y Elena. Están a punto de mudarse a una residencia, y la tarea de vaciar el hogar familiar ha recaído en ella. Lucía estudia periodismo y ha decidido que su trabajo de fin de grado será sobre la memoria histórica de su barrio, un homenaje a esa generación que vivió la transición. Mientras desmonta un pesado armario de madera oscura, una pieza que ha presidido el dormitorio principal desde que tiene memoria, nota algo extraño. Una tabla en el fondo parece suelta. No es un simple defecto de la vejez, es algo intencionado. La historia de Javi para ella es solo un eco lejano, una tragedia familiar de la que apenas se habla. Con la curiosidad propia de su edad y su futura profesión, Lucía fuerza la tabla con un destornillador. Cede con un crujido seco, revelando un compartimento oculto, un doble fondo que nadie en la familia parecía recordar. Dentro, cubierta por una fina capa de polvo, descansa una pequeña caja de metal,
oxidada en los bordes. No es grande, apenas del tamaño de una caja de zapatos, pero se siente pesada, densa, como si contuviera algo más que simples objetos. Un escalofrío recorre su espalda. Intuye que lo que tiene en sus manos no es un simple baúl de recuerdos. Es una cápsula del tiempo, un secreto que ha esperado pacientemente a ser descubierto. La caja pertenecía a Javi, de eso está segura. Es el único secreto que aquella casa podía guardar con tanto celo. Al abrirla, el aire del interior huele a tiempo estancado, a papel viejo y a algo metálico. Dentro, cuidadosamente dispuestos, encuentra un pequeño rollo de película fotográfica sin revelar, de la marca Agfa, y una libreta de tapas negras. No hay cartas de amor ni recuerdos triviales. Solo esos dos objetos, austeros y enigmáticos. El rollo de película es un misterio absoluto. Una promesa de imágenes congeladas hace 40 años. La libreta por su parte está llena de la caligrafía apretada y enérgica de Javi. No es un diario personal. Sus páginas están repletas de anotaciones crípticas, nombres de empresas constructoras, cifras, fechas de reuniones, y esquemas que parecen conectar a varias personas influyentes de la época. Lucía siente que acaba de encontrar la pieza que nunca encajó en la historia oficial. Sentada en el suelo de la habitación vacía, Lucía empieza a leer la libreta, sintiendo el peso de cada palabra. Los nombres le resultan vagamente familiares, apellidos que hoy dan nombre a calles y fundaciones benéficas de la ciudad. Javi los había estado investigando. Estaba trazando un mapa de corrupción, una red de sobornos y recalificaciones ilegales de terrenos en el barrio. Las notas son fragmentarias, pero la intención es clara. Estaba a punto de publicar un artículo que habría sacudido los cimientos del poder local. De repente la versión de la pelea juvenil se desmorona, revelándose como lo que siempre fue, una mentira conveniente. Lucía comprende que su tío abuelo no fue víctima de un acto de violencia casual. Fue silenciado. Y las pruebas habían estado allí, a pocos metros de donde su familia lloraba su ausencia, durante 4 décadas. La joven periodista toma una decisión. No dirá nada a sus abuelos. Mateo y Elena son ya demasiado frágiles para soportar la reapertura de una herida tan profunda. La verdad podría destruirlos. Decide que llevará esta carga sola, al menos por ahora. Su trabajo de fin de grado deja de ser un simple ejercicio académico, y se transforma en una misión personal, una deuda con el familiar que nunca conoció, pero cuya valentía ahora la inspira. Utilizará sus herramientas, las del siglo XXI, para terminar la investigación que Javi empezó. Internet, las hemerotecas digitales, las bases de datos. Tiene a su alcance un arsenal con el que su tío abuelo solo podría haber soñado. El primer paso es digitalizar cada página de la libreta, y empezar a tirar de los hilos, uno por uno. El primer nombre que investiga es el de Ricardo Aguilar, un empresario cuya constructora, Aguilar Promociones, aparece mencionada repetidamente en la libreta de Javi. Hoy, Aguilar es un filántropo respetado, un hombre de 80 y tantos años cuya fortuna se forjó, precisamente, durante los años de la transición. Su biografía oficial habla de un hombre hecho a sí mismo, un visionario que supo ver el potencial de los barrios obreros. Pero los archivos digitales revelan otra historia. Un pasado vinculado a cargos menores del régimen franquista, y una serie de adquisiciones de terrenos, a precios sospechosamente bajos justo después de 1979. Javi lo había conectado con concejales y funcionarios del ayuntamiento. La red que su tío abuelo dibujaba en su libreta, empieza a tomar forma en la pantalla del ordenador de Lucía. Mientras avanza en su investigación digital, Lucía se da cuenta de que el verdadero desafío es el rollo de película. Encontrar un laboratorio que todavía revele carretes tan antiguos, y que lo haga con el cuidado necesario para no dañar el material, es una tarea casi imposible. Cada llamada es una decepción. La mayoría de los laboratorios fotográficos modernos solo trabajan con tecnología digital. La película se convierte en una obsesión, el grial de su investigación. ¿Qué imágenes capturó Javi en sus últimos días? Serían la prueba definitiva que necesitaba para dar sentido a sus anotaciones. La espera se vuelve angustiosa. Siente que en ese pequeño cilindro de plástico se esconde la clave visual del asesinato, la imagen que podría finalmente romper el pacto de silencio que envenenó a su barrio. Paralelamente, Lucía comienza a entrevistar a los vecinos más ancianos, usando su trabajo universitario como pretexto.
Les pregunta por la vida en el barrio a finales de los 70, por la asociación de vecinos, por el ambiente de la época. Cuando menciona el nombre de Javi Robles, las reacciones son reveladoras. Algunos bajan la mirada y cambian de tema con una excusa torpe. Otros murmuran frases evasivas como, eran tiempos complicados, o mejor no remover el pasado. Una mujer mayor, tras asegurarse de que nadie los oye, le susurra. Tu tío era un valiente, demasiado para esa gente. Le callaron la boca. El miedo, aunque latente y cubierto por el paso del tiempo, sigue ahí. Es un fantasma palpable que confirma a Lucía que la historia oficial es una construcción deliberada para ocultar algo terrible. La investigación consume a Lucía. Pasa noches en vela, conectando puntos, cruzando datos, sintiendo una extraña cercanía con ese joven de las fotografías en blanco y negro, que sonríe desde un pasado idealista. Se da cuenta de que no solo busca justicia para él, sino también respuestas para su propia familia. Comprende el porqué del silencio de sus abuelos, esa tristeza perpetua que nunca supieron nombrar. No era solo duelo, era el peso de una injusticia no resuelta, la impotencia de saber que los asesinos de su hijo habían ganado. Cada nuevo descubrimiento es un paso más en un camino peligroso. Está desenterrando un secreto que fue enterrado con violencia, y no sabe quiénes, de los que siguen vivos, estarían dispuestos a todo para que permanezca oculto. Finalmente, después de semanas de búsqueda, encuentra a un viejo fotógrafo jubilado en un pequeño local del barrio gótico, que acepta el reto de revelar la película. El hombre le advierte que el material es muy delicado, y que no puede garantizar el resultado. Le pide unos días. Para Lucía, esa espera es la más larga de su vida. Durante esos días, repasa una y otra vez las notas de Javi, intentando anticipar lo que las fotos podrían mostrar. Serían imágenes de una reunión secreta. Retratos de las personas que investigaba, la noche antes de recoger los negativos, apenas duerme. Siente que está a punto de mirar a los ojos al fantasma que ha atormentado a su familia durante 40 años. Está a un solo paso de ver lo que Javi vio justo antes de morir. El 15 de marzo de 1979, el cuerpo de Javier Robles, un joven activista de 22 años, fue encontrado en un solar abandonado en su barrio de Barcelona. Durante 40 años, su asesinato fue oficialmente un misterio, un caso archivado como una simple pelea juvenil que acabó en tragedia. La verdad, sin embargo, era mucho más oscura y compleja, una herida supurante en el corazón de una comunidad que aprendió a callar por miedo. Todo permaneció oculto hasta que una caja de metal, olvidada en el doble fondo de un armario, reveló una conspiración que el tiempo no había logrado borrar. ¿Cómo es posible que una verdad tan devastadora permaneciera enterrada durante 4 décadas, a la vista de todos, protegida por un pacto de silencio que envenenó a todo un barrio? Antes de contarte cómo un simple rollo de película sin revelar y una vieja libreta destaparon una red de corrupción policial y especulación inmobiliaria, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que esta caja de metal desencadenó, porque la historia de Javi Robles demuestra que a veces, la justicia solo necesita una pequeña grieta en el muro del tiempo para abrirse paso. Y esa grieta estaba a punto de aparecer, 40 años después, en el lugar más insospechado, cambiando para siempre la historia oficial que todos habían aceptado como única y definitiva. La noticia del asesinato de Javi cayó como una bomba en aquel barrio obrero de Barcelona. Era 1979, un tiempo de euforia y esperanza. La transición prometía un futuro de libertad después de décadas de dictadura, y Javi era el símbolo de esa nueva era. Su cuerpo, hallado con signos de una violencia brutal, no encajaba con la narrativa de una simple riña. Desde el primer momento, la investigación policial pareció extrañamente apática, casi desinteresada. No había testigos fiables, las pruebas eran circunstanciales y el caso se cerró en menos de un mes, dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta y una sensación de injusticia que se instaló en el alma de su familia y de quienes lo conocieron. El conflicto principal no era solo encontrar a un culpable, sino luchar contra un sistema que parecía decidido a que nunca se supiera la verdad. Javier Robles, o Javi como todos le llamaban, no era un joven cualquiera, era el motor del barrio. Con solo 22 años y estudiando sociología, había fundado la Asociación de Vecinos, la Veu del Barri.
A través de una modesta revista local que él mismo editaba, denunciaba pequeños abusos, daba voz a los problemas de los vecinos, y luchaba contra la especulación inmobiliaria, que amenazaba con destruir la esencia de su comunidad. Era carismático, idealista, y tenía una capacidad innata para unir a la gente. Organizaba desde cines de verano en la plaza, hasta clases de alfabetización para los mayores. Su muerte no fue solo la pérdida de una vida joven y prometedora. Fue un ataque directo al corazón de la esperanza colectiva, un mensaje brutal y silenciador para todos aquellos que creían que las cosas, por fin, podían cambiar. Para sus padres Mateo y Elena, la muerte de Javi fue el inicio de una tortura que duraría toda una vida. Eran una pareja trabajadora, humilde, que había depositado en su hijo todas las esperanzas que ellos no pudieron cumplir. El dolor de su pérdida se vio agravado por la humillación de una investigación policial que los trató con desdén. La teoría de la pelea que salió mal era una afrenta a la memoria de su hijo, a quien conocían como un joven pacífico y dialogante. La frustración con la justicia se convirtió en una carga silenciosa. Cada día durante 40 años se preguntaron qué había pasado realmente aquella noche. La ausencia de respuestas les impidió hacer el duelo, dejándolos atrapados en una ambigüedad insoportable, viviendo en el mismo barrio donde su hijo había sido asesinado, rodeados de un silencio cómplice que dolía más que cualquier grito. La investigación oficial, dirigida por el inspector Vargas, un policía de la vieja escuela con métodos expeditivos y reputación de cínico, fue una farsa desde el principio. El expediente policial apenas constaba de unas pocas páginas mal redactadas, llenas de inconsistencias, y con una conclusión precipitada. Vargas desestimó rápidamente cualquier vínculo entre el asesinato y el activismo de Javi. Ignoró las denuncias que el joven estaba preparando para su revista y se centró en interrogar a amigos del barrio, buscando a un culpable de conveniencia. Varios vecinos insinuaron que la noche del crimen se vieron coches extraños y personas que no eran del barrio, pero sus testimonios nunca fueron debidamente registrados. El caso se cerró con una eficiencia sospechosa, dejando la sensación de que el objetivo no era resolver el crimen sino enterrarlo lo más rápido posible. Tras el asesinato, una atmósfera de miedo denso y pegajoso se apoderó del barrio. La vibrante comunidad, que hasta entonces se reunía en las plazas y celebraba asambleas vecinales con entusiasmo, se sumió en un silencio sepulcral. Las conversaciones se apagaban cuando alguien se acercaba, las miradas se desviaban, y las puertas que antes estaban siempre abiertas, ahora se cerraban con llave. Se instauró una ley no escrita, una especie de pacto de silencio nacido del terror. La gente intuía que detrás de la muerte de Javi había algo mucho más grande y peligroso que una simple pelea. Sabían que hablar podía tener consecuencias. El asesinato de su joven líder fue una lección brutal. El viejo poder seguía ahí, en las sombras, y no dudaría en actuar para proteger sus intereses. El barrio, antes un símbolo de esperanza, se convirtió en un escenario de desconfianza. Sofía, la novia de Javi, quedó completamente devastada. Su dolor era inmenso, pero bajo esa capa de tristeza, crecía una semilla de sospecha, que no se atrevía a compartir con nadie. Ella conocía a Javi mejor que nadie, y sabía que él nunca se habría involucrado en una pelea violenta. Estaba convencida de que su muerte estaba relacionada con sus investigaciones para la revista del barrio. En las últimas semanas, Javi se había vuelto más reservado y preocupado, mencionando que estaba a punto de destapar algo muy gordo, relacionado con licencias de obra y empresarios influyentes. Sofía guardó silencio, paralizada por el miedo y el shock. Sentía que cualquier palabra podría ponerla en peligro a ella o a su familia. Su silencio, fruto del terror y la impotencia, se convertiría en una de las piezas clave que mantendría el misterio sellado durante 4 décadas. Uno de los detalles más inquietantes de la investigación inicial fue la misteriosa desaparición de las pertenencias más importantes de Javi. Cuando la policía registró su habitación, se llevaron algunas cosas, pero sus cuadernos de notas, los borradores de los artículos para su revista y sobre todo, una carpeta donde guardaba documentos sobre la recalificación de terrenos, se desvanecieron sin dejar rastro. Su familia juró que esos documentos estaban allí la mañana antes de su desaparición. ¿Quién se los llevó? ¿La policía durante el registro oficial o alguien que entró antes para eliminar pruebas incriminatorias? Esta pérdida fue crucial.
Sin esas notas, la teoría de que su asesinato estaba ligado a sus denuncias quedaba sin fundamento sólido, permitiendo que la versión oficial de la pelea callejera se impusiera sin oposición. Era la coartada perfecta. Los años pasaron, y el caso de Javier Robles se enfrió hasta convertirse en una estadística más, un expediente polvoriento en un archivo olvidado. Mateo y Elena envejecieron cargando con su dolor en silencio. Sofía se mudó de la ciudad, intentando escapar de los fantasmas del pasado. El barrio se transformó. Los viejos edificios fueron derribados para dar paso a nuevas construcciones, y las nuevas generaciones crecieron sin conocer la historia del joven que luchó por ellos. El nombre de Javi se convirtió en una leyenda urbana, un susurro entre los más ancianos, un recordatorio melancólico de un tiempo en que se atrevieron a soñar. La injusticia se había normalizado, y la verdad parecía destinada a morir con los últimos testigos. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y la memoria a veces es mucho más persistente que el olvido. El año es 2019. 40 años han transcurrido, una vida entera. En el mismo piso donde Javi creció, una joven de 21 años llamada Lucía, su sobrina nieta, empaqueta con cuidado los recuerdos de sus abuelos, Mateo y Elena. Están a punto de mudarse a una residencia, y la tarea de vaciar el hogar familiar ha recaído en ella. Lucía estudia periodismo y ha decidido que su trabajo de fin de grado será sobre la memoria histórica de su barrio, un homenaje a esa generación que vivió la transición. Mientras desmonta un pesado armario de madera oscura, una pieza que ha presidido el dormitorio principal desde que tiene memoria, nota algo extraño. Una tabla en el fondo parece suelta, no es un simple defecto de la vejez, es algo intencionado. La historia de Javi, para ella, es solo un eco lejano, una tragedia familiar de la que apenas se habla. Con la curiosidad propia de su edad y su futura profesión, Lucía fuerza la tabla con un destornillador. Cede con un crujido seco, revelando un compartimento oculto, un doble fondo que nadie en la familia parecía recordar. Dentro, cubierta por una fina capa de polvo, descansa una pequeña caja de metal, oxidada en los bordes. No es grande, apenas del tamaño de una caja de zapatos, pero se siente pesada, densa, como si contuviera algo más que simples objetos. Un escalofrío recorre su espalda. Intuye que lo que tiene en sus manos no es un simple baúl de recuerdos. Es una cápsula del tiempo, un secreto que ha esperado pacientemente a ser descubierto. La caja pertenecía a Javi, de eso está segura. Es el único secreto que aquella casa podía guardar con tanto celo. Al abrirla, el aire del interior huele a tiempo estancado, a papel viejo y a algo metálico. Dentro, cuidadosamente dispuestos, encuentra un pequeño rollo de película fotográfica sin revelar, de la marca Agfa, y una libreta de tapas negras. No hay cartas de amor, ni recuerdos triviales. Solo esos dos objetos, austeros y enigmáticos. El rollo de película es un misterio absoluto, una promesa de imágenes congeladas hace 40 años. La libreta, por su parte, está llena de la caligrafía apretada y enérgica de Javi. No es un diario personal. Sus páginas están repletas de anotaciones crípticas, nombres de empresas constructoras, cifras, fechas de reuniones, y esquemas que parecen conectar a varias personas influyentes de la época. Lucía siente que acaba de encontrar la pieza que nunca encajó en la historia oficial. Sentada en el suelo de la habitación vacía, Lucía empieza a leer la libreta, sintiendo el peso de cada palabra. Los nombres le resultan vagamente familiares, apellidos que hoy dan nombre a calles y fundaciones benéficas de la ciudad. Javi los había estado investigando. Estaba trazando un mapa de corrupción, una red de sobornos y recalificaciones ilegales de terrenos en el barrio. Las notas son fragmentarias, pero la intención es clara. Estaba a punto de publicar un artículo que habría sacudido los cimientos del poder local. De repente la versión de la pelea juvenil se desmorona, revelándose como lo que siempre fue, una mentira conveniente. Lucía comprende que su tío abuelo no fue víctima de un acto de violencia casual. Fue silenciado. Y las pruebas habían estado allí, a pocos metros de donde su familia lloraba su ausencia, durante 4 décadas. La joven periodista toma una decisión. No dirá nada a sus abuelos. Mateo y Elena son ya demasiado frágiles para soportar la reapertura de una herida tan profunda.
La verdad podría destruirlos. Decide que llevará esta carga sola, al menos por ahora. Su trabajo de fin de grado deja de ser un simple ejercicio académico, y se transforma en una misión personal, una deuda con el familiar que nunca conoció, pero cuya valentía ahora la inspira. Utilizará sus herramientas, las del siglo XXI, para terminar la investigación que Javi empezó. Internet, las hemerotecas digitales, las bases de datos. Tiene a su alcance un arsenal, con el que su tío abuelo solo podría haber soñado. El primer paso es digitalizar cada página de la libreta y empezar a tirar de los hilos, uno por uno. El primer nombre que investiga es el de Ricardo Aguilar, un empresario cuya constructora Aguilar Promociones aparece mencionada repetidamente en la libreta de Javi. Hoy, Aguilar es un filántropo respetado, un hombre de 80 y tantos años cuya fortuna se forjó precisamente durante los años de la transición. Su biografía oficial habla de un hombre hecho a sí mismo, un visionario que supo ver el potencial de los barrios obreros. Pero los archivos digitales revelan otra historia, un pasado vinculado a cargos menores del régimen franquista, y una serie de adquisiciones de terrenos a precios sospechosamente bajos justo después de 1979. Javi lo había conectado con concejales y funcionarios del ayuntamiento. La red que su tío abuelo dibujaba en su libreta empieza a tomar forma en la pantalla del ordenador de Lucía. Mientras avanza en su investigación digital, Lucía se da cuenta de que el verdadero desafío es el rollo de película. Encontrar un laboratorio que todavía revele carretes tan antiguos, y que lo haga con el cuidado necesario para no dañar el material, es una tarea casi imposible. Cada llamada es una decepción. La mayoría de los laboratorios fotográficos modernos solo trabajan con tecnología digital. La película se convierte en una obsesión, el grial de su investigación. ¿Qué imágenes capturó Javi en sus últimos días? ¿Serían la prueba definitiva que necesitaba para dar sentido a sus anotaciones? La espera se vuelve angustiosa. Siente que en ese pequeño cilindro de plástico se esconde la clave visual del asesinato. La imagen que podría finalmente romper el pacto de silencio que envenenó a su barrio. Paralelamente, Lucía comienza a entrevistar a los vecinos más ancianos, usando su trabajo universitario como pretexto. Les pregunta por la vida en el barrio a finales de los 70, por la asociación de vecinos, por el ambiente de la época. Cuando menciona el nombre de Javi Robles, las reacciones son reveladoras. Algunos bajan la mirada y cambian de tema con una excusa torpe. Otros murmuran frases evasivas como, eran tiempos complicados, o mejor no remover el pasado. Una mujer mayor, tras asegurarse de que nadie los oye, le susurra, tu tío era un valiente, demasiado para esa gente, le callaron la boca. El miedo, aunque latente y cubierto por el paso del tiempo, sigue ahí. Es un fantasma palpable que confirma a Lucía que la historia oficial es una construcción deliberada para ocultar algo terrible. La investigación consume a Lucía. Pasa noches en vela, conectando puntos, cruzando datos, sintiendo una extraña cercanía con ese joven de las fotografías en blanco y negro que sonríe desde un pasado idealista. Se da cuenta de que no solo busca justicia para él, sino también respuestas para su propia familia. Comprende el porqué del silencio de sus abuelos, esa tristeza perpetua que nunca supieron nombrar. No era solo duelo, era el peso de una injusticia no resuelta, la impotencia de saber que los asesinos de su hijo habían ganado. Cada nuevo descubrimiento es un paso más en un camino peligroso. Está desenterrando un secreto que fue enterrado con violencia, y no sabe quiénes, de los que siguen vivos, estarían dispuestos a todo para que permanezca oculto. Finalmente, después de semanas de búsqueda, encuentra a un viejo fotógrafo jubilado en un pequeño local del barrio gótico que acepta el reto de revelar la película. El hombre le advierte que el material es muy delicado, y que no puede garantizar el resultado. Le pide unos días. Para Lucía, esa espera es la más larga de su vida. Durante esos días, repasa una y otra vez las notas de Javi, intentando anticipar lo que las fotos podrían mostrar. ¿Serían imágenes de una reunión secreta? ¿Retratos de las personas que investigaba? La noche antes de recoger los negativos, apenas duerme. Siente que está a punto de mirar a los ojos al fantasma que ha atormentado a su familia durante 40 años. Está a un solo paso de ver lo que Javi vio justo antes de morir. Cuando el fotógrafo le entrega a Lucía el sobre con los negativos, sus manos tiemblan.
Pero antes de que la luz de una lámpara revele las imágenes que Javi capturó hace 40 años, es fundamental comprender el abismo de silencio que esas fotografías están a punto de romper. La investigación oficial sobre su muerte fue un ejercicio de apatía deliberada. El inspector Vargas cerró el caso en menos de 3 semanas, archivándolo con una nota final que era una bofetada para la familia: muerte accidental como resultado de una reyerta entre jóvenes de ideología contraria. No se investigaron las amenazas que Javi había recibido, ni los testimonios de los vecinos que hablaban de coches sin matrícula. El expediente se guardó en un cajón, y el sistema judicial siguió adelante, dejando a la familia Robles sola, atrapada en un laberinto sin salida, condenada a vivir con la herida abierta de una justicia que nunca llegó. Para Mateo, el padre de Javi, el dolor se transformó en un silencio de piedra. Era un hombre de pocas palabras, pero tras la muerte de su hijo, el silencio se convirtió en su única forma de comunicación. Dejó de ir al bar del barrio, abandonó las partidas de cartas y se refugió en su pequeño taller de carpintería en el patio trasero. Allí, las herramientas de Javi permanecían colgadas en la pared, exactamente donde él las dejó, cubiertas por una fina capa de serrín y olvido. A veces, su mujer, Elena, lo encontraba de pie, en mitad de la noche, simplemente mirando esas herramientas, con una expresión que no era de tristeza, sino de una rabia helada y contenida. Era su forma de mantener viva la pregunta, su manera de no perdonar ni olvidar, aunque el resto del mundo ya lo hubiera hecho. Elena, por su parte, luchó contra el olvido de una manera diferente. Durante años mantuvo la habitación de Javi intacta, como un santuario. Limpiaba el polvo de sus libros de sociología, aireaba su ropa, y hablaba con sus fotografías, contándole las pequeñas novedades del día. Era su forma de negar la brutalidad de la ausencia. Su dolor era más visible, una herida que supuraba en cada conversación. A menudo, se sentaba en un banco de la plaza, observando a los hijos de sus vecinas crecer, casarse, tener sus propios hijos. Cada una de esas escenas de vida cotidiana era un recordatorio punzante de todo lo que le habían arrebatado. Se convirtió en la guardiana de una memoria que el barrio parecía ansioso por enterrar, una presencia incómoda que recordaba a todos la deuda pendiente. Juntos, Mateo y Elena construyeron una rutina para sobrevivir al vacío. Se levantaban, desayunaban en silencio, iban a trabajar y volvían a casa. Pero su hogar había dejado de ser un refugio. Las paredes parecían guardar el eco de una risa que ya no sonaba, y cada rincón era un recordatorio de la ausencia. Los aniversarios del nacimiento y la muerte de Javi eran los peores días. No hacían nada especial, pero una tensión insoportable llenaba el aire. Se movían por la casa como dos extraños unidos por la misma tragedia, incapaces de consolarse mutuamente porque sus dolores eran dos islas incomunicables. Aprendieron a vivir con el fantasma de su hijo, un miembro invisible de la familia, cuya presencia se sentía con más fuerza que la de cualquier persona viva. Mientras tanto, Sofía, la novia de Javi, había huido. Unos meses después del asesinato, hizo las maletas y se marchó a otra ciudad, rompiendo todos los lazos con su pasado. Para todos, fue el acto comprensible de una joven con el corazón roto que buscaba empezar de nuevo. Pero la verdad era más compleja. Sofía no solo huía del dolor, huía de un secreto que la consumía. Huía de la imagen del coche del inspector Vargas cerca del solar, una imagen que el miedo le impidió compartir. Durante 40 años, vivió con la culpa de su silencio, preguntándose cada día si su testimonio podría haber cambiado algo. Su nueva vida fue una penitencia autoimpuesta, una existencia construida sobre los cimientos de una omisión que la perseguiría para siempre. El barrio, por su parte, eligió el camino de la amnesia colectiva. El miedo inicial se fue transformando en una incomodidad tácita y finalmente, en un pacto de olvido. Hablar de Javi Robles se convirtió en un tabú. Su nombre se borró de las conversaciones, y la asociación de vecinos que él fundó se disolvió en la apatía. Los nuevos habitantes que llegaron con los años nunca supieron que en esa misma plaza, un joven idealista había luchado por ellos. El silencio fue el precio que la comunidad pagó por su tranquilidad. Una paz frágil construida sobre la injusticia. Se convencieron a sí mismos de que era mejor no remover el pasado, que nada se podía hacer. Pero ese olvido autoimpuesto era en realidad una enfermedad, un veneno que corrompió el alma del barrio durante décadas.
A lo largo de los años, hubo pequeños y crueles destellos de esperanza. En los 90, un joven periodista intentó escribir un artículo sobre el caso, pero su editor lo frenó alegando falta de interés público. A principios de los 2000, un nuevo juez revisó algunos casos sin resolver de la transición, pero el de Javi fue descartado por falta de pruebas nuevas. Cada uno de estos intentos fallidos era una nueva puñalada en el corazón de Mateo y Elena, un recordatorio de que el sistema que debía protegerlos les había dado la espalda. La verdad parecía condenada a morir con ellos, y así habría sido, si no fuera por esa caja de metal, y ese viejo rollo de película que ahora Lucía sostenía en sus manos, a punto de revelar la imagen que podría, por fin, hacer justicia al pasado. Con las manos temblorosas, Lucía recoge el sobre que le tiende el viejo fotógrafo. Él la mira con una mezcla de curiosidad y compasión, como si supiera que esas imágenes olvidadas no traerán nada bueno. Ten cuidado, chica. El pasado a veces muerde, le dice a modo de advertencia. Ya en su pequeño apartamento, extiende los negativos sobre una mesa de luz improvisada. Su corazón late con una fuerza desbocada. Las primeras imágenes son intrascendentes. Fotos del barrio, retratos de amigos sonriendo, una puesta de sol desde la ventana de su habitación. Son los últimos destellos de una vida normal, capturados justo antes de que todo se hiciera pedazos. Lucía siente una punzada de tristeza al ver la normalidad que le fue arrebatada a su tío abuelo, un mundo de luz justo antes de la oscuridad. Y entonces, la ve. La imagen es granulada, ligeramente desenfocada, tomada a escondidas desde la distancia, pero es inequívoca. En la terraza de una cafetería alejada del centro, dos hombres conversan. Uno es Ricardo Aguilar, el empresario constructor que aparecía en la libreta, con su traje caro y su aire de poder. El otro, inconfundible por su bigote espeso y su mirada severa, es el inspector Vargas, el policía que cerró oficialmente el caso de Javi. No están discutiendo, parecen estar cerrando un acuerdo. Aguilar le desliza un sobre abultado por encima de la mesa. Vargas lo recoge sin cambiar de expresión y se lo guarda en el bolsillo interior de la chaqueta. La fotografía no solo confirma las sospechas de Javi, las grita. Es la prueba visual de la corrupción, el nexo entre el poder económico y la fuerza policial que debía impartir justicia. Con el corazón latiéndole en la garganta, Lucía corre a por la libreta de Javi. Ahora, las anotaciones crípticas cobran un sentido aterrador. Una fecha junto al nombre de Aguilar coincide con la de la fotografía. Una cifra garabateada junto al apellido Vargas podría ser la cantidad que contenía aquel sobre. Todo encaja. La libreta era el guión y las fotografías eran la puesta en escena de una conspiración perfectamente orquestada. Javi no solo estaba investigando, estaba documentando su propia sentencia de muerte. Había conseguido la prueba que conectaba a los especuladores con la policía corrupta, que les garantizaba impunidad. Lucía siente un escalofrío recorrerle la espalda. El miedo que sintió el barrio durante 40 años de repente tiene un rostro, dos rostros, capturados para siempre en un trozo de celuloide. En ese instante, Lucía comprende la verdadera dimensión del peligro en el que se había metido su tío abuelo. No se trataba de un simple artículo de denuncia para una revista de barrio. Javi había tropezado con una maquinaria de corrupción que estaba rediseñando la ciudad a base de sobornos y amenazas, amparada por las estructuras de poder heredadas del antiguo régimen. Su asesinato no fue una casualidad ni el resultado de una pelea. Fue una ejecución calculada, un acto de silenciamiento para proteger un negocio millonario. La versión oficial se desmorona, revelando una verdad mucho más sucia y violenta. La joven periodista se da cuenta de que la caja de metal no solo contenía pruebas, sino también el motivo por el que un joven de 22 años tuvo que morir. Las fotografías y la libreta son una bomba, pero Lucía sabe que, 40 años después, podrían no ser suficientes para reabrir un caso judicialmente. Necesita un testimonio humano, alguien que pueda dar contexto y emoción a esas pruebas frías. Y solo hay una persona que podría tener esa pieza del rompecabezas: Sofía, la novia de Javi. La joven que, según las historias familiares, se marchó del barrio poco después del funeral, y nunca más volvió. ¿Por qué huyó? ¿Fue solo por el dolor, o sabía algo que la aterrorizaba?
Lucía intuye que el silencio de Sofía durante 4 décadas es la clave final. Ella era la persona más cercana a Javi, la única que podría conocer sus miedos, sus últimos pasos, y quizás, la identidad de las personas que lo amenazaban. Encontrar a Sofía se convierte en una obsesión. No hay rastro de ella en redes sociales, y su apellido es común. Lucía pasa semanas rastreando archivos, padrones antiguos y guías telefónicas. Es como buscar una aguja en un pajar. Pregunta a los vecinos más ancianos, pero la mayoría solo recuerda que se fue muy lejos. La frustración empieza a hacer mella. Siente que está a un paso de la verdad, pero la persona que puede confirmarlo todo se ha desvanecido como un fantasma. La investigación se estanca, y por primera vez, Lucía teme que el muro de silencio construido hace 40 años sea, después de todo, infranqueable. Teme que la verdad se haya perdido para siempre en la biografía de una mujer que eligió olvidar. Tras semanas de búsqueda infructuosa, cuando está a punto de rendirse, una pista emerge del lugar más inesperado, el anuario de la antigua facultad de Javi. En una foto de grupo, junto a Sofía, aparece una amiga con un apellido poco común. Una búsqueda rápida en Internet la lleva a un perfil profesional. Lucía contacta con ella, con el corazón en un puño. La mujer, tras un largo silencio al otro lado del teléfono, accede a ayudarla. Unas horas más tarde, un correo electrónico llega a su bandeja de entrada. Contiene una dirección y un número de teléfono. Sofía vive en un pequeño pueblo costero de Andalucía, a casi 1000 kilómetros de distancia. Ha rehecho su vida, pero no ha cambiado de nombre. Lucía no lo duda ni un segundo. Compra un billete de tren para el día siguiente. Va a enfrentarse al último testigo, a la guardiana del secreto. El viaje en tren hacia el sur fue una larga y silenciosa meditación para Lucía. A través de la ventanilla, el paisaje árido de Andalucía se extendía bajo un sol implacable, un contraste brutal con la oscuridad que llevaba en la mochila. No eran solo fotografías y una libreta, era el peso de 40 años de silencio, el dolor no resuelto de sus abuelos, y la vida truncada de un joven, al que solo conocía por historias susurradas. Iba en busca de Sofía, la única persona viva que podía dar voz a las sombras de aquellas imágenes. Sentía una mezcla de determinación y un miedo profundo. No sabía si encontraría a una mujer dispuesta a ayudarla o a una que la rechazaría para proteger las cicatrices de un pasado que había intentado enterrar bajo el sol del sur, lejos del frío recuerdo de Barcelona. El pueblo era un laberinto de casas blancas y calles estrechas que olían a salitre y a geranios, un lugar diseñado para el olvido, para la paz. Lucía encontró la dirección en una pequeña plaza con una fuente. La casa de Sofía era modesta, con una puerta de madera azul descolorida por el sol. Se detuvo un instante antes de llamar, respirando hondo. El simple gesto de levantar la mano para llamar a esa puerta se sintió como el acto más trascendental de su vida. Estaba a punto de romper un silencio de 4 décadas, de irrumpir en la vida que alguien había construido con esmero sobre los cimientos de una tragedia. ¿Qué derecho tenía a hacerlo? La imagen de su abuelo, mirando las herramientas de Javi en el taller, le dio la respuesta. Llamó a la puerta, 2 golpes secos que resonaron en la quietud de la tarde. La mujer que abrió la puerta tenía unos 60 años, el pelo canoso recogido en un moño informal y unos ojos que parecían haber visto demasiado. Cuando su mirada se cruzó con la de Lucía, su rostro se contrajo en una máscara de pánico y rechazo. Vio en la joven el fantasma de un pasado que creía sepultado. Antes de que Lucía pudiera decir una palabra, Sofía habló con una voz tensa, casi un susurro. No sé quién eres ni qué quieres. Te has equivocado de casa. Intentó cerrar la puerta, pero su gesto fue lento, dubitativo, como si una parte de ella no quisiera hacerlo. Era la reacción de alguien que lleva toda la vida esperando esa visita, y al mismo tiempo, temiéndola con cada fibra de su ser. El muro que había construido a su alrededor durante 40 años empezó a temblar con una simple mirada. Lucía no insistió con la agresividad de una periodista buscando una exclusiva. Habló con la calma de quien comparte una herida. Mi nombre es Lucía Robles. Soy la sobrina nieta de Mateo y Elena. El apellido fue como una llave que abrió una pequeña grieta en la coraza de Sofía. Sus ojos se llenaron de una tristeza infinita. Lucía continuó, con la voz suave. No he venido a juzgarte ni a pedirte nada que no quieras dar. Solo he venido a entender. He encontrado algo que le pertenecía a Javi. Con mucho cuidado,
Sacó de su bolso la libreta de tapas negras y la sostuvo entre sus manos, ofreciéndosela no como una prueba, sino como una reliquia, un puente entre el pasado y el presente. Era una invitación a compartir una carga que Sofía había llevado sola durante demasiado tiempo. Con un cuidado casi ceremonial, Lucía sacó una de las fotografías reveladas y se la mostró a Sofía. La imagen del inspector Vargas recibiendo el sobre de Ricardo Aguilar. Al verla, a Sofía se le escapó un sollozo ahogado, un sonido que parecía venir de lo más profundo de su alma. Se llevó una mano a la boca, y sus piernas parecieron flaquear. Esa fotografía era la materialización de la sospecha que la había atormentado durante 40 años, la prueba visual de que su miedo no era una invención. La imagen validaba el terror que la hizo huir y guardar silencio. Después de un largo instante, que pareció una eternidad, apartó la mirada de la foto y la fijó en Lucía. Con un gesto casi imperceptible, la invitó a pasar. La puerta azul se cerró tras ellas, aislando del mundo a las dos mujeres unidas por la memoria de Javi. Sentadas en un pequeño salón, inundado por la luz del atardecer, el dique de contención que Sofía había construido durante 4 décadas se rompió. Las palabras empezaron a brotar, primero con dificultad, luego como un torrente imparable. Contó cómo en las últimas semanas, Javi se había vuelto más reservado, casi paranoico. Hablaba de que lo seguían, de que había encontrado pruebas de que Aguilar estaba sobornando a gente del ayuntamiento y de la policía, para conseguir los terrenos del barrio a precio de saldo. Él sabía que estaba pisando terreno peligroso, confesó Sofía con la voz rota. Me pidió que no le dijera nada a nadie, que estaba a punto de publicarlo todo en la revista. Quería que fuera una sorpresa, una bomba. Y lo fue, pero no de la manera que él esperaba. Y entonces, con la voz quebrada por el peso de la culpa acumulada, Sofía pronunció las palabras que lo cambiaban todo, la pieza final que encajaba en el rompecabezas. La noche en que lo mataron, yo lo estaba esperando cerca de la plaza, se retrasaba y me preocupé. Me acerqué al solar, y entonces lo vi. Aparcado en un callejón oscuro, inconfundible, vi el coche del inspector Vargas. Su confesión cayó en el silencio del salón con la fuerza de una sentencia. No vi lo que pasó, solo vi el coche y sentí un miedo que nunca he vuelto a sentir. Tenía 20 años y estaba aterrorizada. Al día siguiente, cuando me enteré de lo de Javi, y vi que Vargas era el encargado del caso, lo entendí todo. Supe que si hablaba, la siguiente sería yo. Así que me callé, y he vivido con ello cada día de mi vida. La confesión de Sofía no fue un alivio. Fue la confirmación de una pesadilla. En el silencio de aquel salón, con el sol de la tarde muriendo en las paredes blancas, Lucía comprendió la verdadera magnitud de la conspiración. Ya no eran solo conjeturas basadas en una libreta y unas fotos granuladas. Ahora tenía un testimonio directo, el eslabón humano que conectaba la corrupción empresarial con el encubrimiento policial. La historia estaba completa. Javi no había sido asesinado por unos matones anónimos, había sido ejecutado por orden de un hombre poderoso, con la complicidad directa del policía que debía investigar su muerte. La verdad, después de 40 años, era más brutal y sucia de lo que jamás habría podido imaginar. Sofía, liberada de su carga, lloraba en silencio, un llanto que no era solo de pena sino de una culpa que por fin encontraba una salida. Lucía sabía que con el inspector Vargas muerto y Ricardo Aguilar convertido en un anciano millonario y legalmente blindado, un proceso judicial sería una batalla casi imposible de ganar. El delito además probablemente habría prescrito, pero la justicia no siempre se imparte en los tribunales. A veces, la justicia es simplemente que la verdad se sepa, que la historia se cuente como realmente fue. Tomó una decisión. Su trabajo de fin de grado se transformaría en algo mucho más grande. Contactó con la redacción de uno de los periódicos digitales más importantes del país, enviando un correo escueto pero contundente, adjuntando una de las fotos y una página escaneada de la libreta. Tras un escepticismo inicial, la editora de la sección de investigación vio el potencial de la historia. En menos de 24 horas, Lucía estaba en un tren de vuelta a Barcelona, no como una estudiante, sino como la fuente principal de una noticia que estaba a punto de sacudir el país. El artículo se publicó un domingo por la mañana, bajo un titular que era una bomba: el asesinato de Javi Robles, 40 años de silencio, la conspiración que cambió un barrio. El impacto fue inmediato y masivo.
La historia, con las fotos de Vargas y Aguilar, los extractos de la libreta y el testimonio anónimo de una persona cercana a la víctima, se viralizó en cuestión de horas. En el barrio, los teléfonos empezaron a sonar. Los grupos de WhatsApp de antiguos vecinos se incendiaron. La noticia corrió como la pólvora, reabriendo una herida que la comunidad creía cicatrizada. El nombre de Javi Robles, susurrado durante décadas, volvía a pronunciarse en voz alta, pero esta vez no con miedo, sino con una mezcla de shock, rabia y una profunda vergüenza colectiva. La mentira sobre la que habían construido su paz se desmoronó de repente, dejando al descubierto los cimientos podridos. Y entonces, el muro de silencio se vino abajo. Un anciano, que en 1979 era dueño del bar de la plaza, llamó a la redacción del periódico. «Yo lo sabía», dijo con la voz temblorosa por la emoción y la edad. «A mí me amenazaron 2 hombres de traje una semana después del asesinato. Me dijeron que me olvidara de lo que había visto esa noche. Su llamada fue la primera. Le siguieron otras. Una mujer confesó que su marido, ya fallecido, había trabajado en una de las obras de Aguilar, y siempre dijo que a ese chico lo quitaron de en medio porque sabía demasiado». Los testimonios, retenidos durante 40 años por el miedo, empezaron a fluir, pintando un cuadro aterrador del clima de intimidación y terror que se había impuesto en el barrio. La amnesia colectiva no había sido voluntaria, había sido una estrategia de supervivencia. Con las nuevas declaraciones, la noche del 15 de marzo de 1979 pudo reconstruirse con una claridad espeluznante. Javi no fue atacado al azar. Lo citaron en aquel solar bajo un pretexto falso, probablemente para una reunión, donde pensaba que podría negociar o advertir a los implicados. Pero no era una negociación, era una trampa. Aguilar había dado la orden, y Vargas, su hombre en la policía, se encargó de ejecutarla o al menos, de garantizar que se llevara a cabo sin cabos sueltos. Lo mataron a golpes. Una muerte brutal diseñada no solo para silenciarlo, sino para enviar un mensaje a cualquiera que se atreviera a seguir sus pasos. La investigación posterior fue una farsa orquestada por el propio Vargas para asegurar que la verdad nunca saliera a la luz, enterrando el caso bajo la conveniente etiqueta de una pelea juvenil. La reacción de Ricardo Aguilar fue la esperada. A través de un comunicado emitido por uno de los bufetes de abogados más caros del país, negó categóricamente cualquier implicación, calificó el artículo de calumnia infame, y amenazó con acciones legales multimillonarias contra el periódico y contra cualquiera que difundiera esas mentiras. Pero era demasiado tarde, su imagen de filántropo y hombre de negocios respetado se hizo añicos. Las fundaciones que llevaban su nombre empezaron a distanciarse, y el ayuntamiento anunció que revisaría la concesión de las medallas y honores que le habían otorgado a lo largo de los años. Para el barrio, la confirmación de que el hombre que había construido sus nuevas casas lo había hecho sobre la sangre de uno de los suyos, fue una traición insoportable. La rabia se materializó en pintadas en los edificios de su constructora. Aguilar asesino. Para Mateo y Elena, la noticia fue como un segundo golpe, igual de devastador que el primero. Lucía se sentó con ellos y, con una delicadeza infinita, les contó toda la verdad, mostrándoles las pruebas. Elena lloró desconsoladamente, un llanto que llevaba 40 años contenido. Mateo, en cambio, permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Se levantó, fue a su taller, y por primera vez en 4 décadas, descolgó las herramientas de Javi de la pared. No dijo nada, pero en ese gesto había una resolución. El dolor seguía ahí, inmenso, pero ya no era el dolor corrosivo de la duda y la injusticia. Era el dolor limpio y digno de la verdad. Por fin, después de una vida entera de espera, sabían por qué había muerto su hijo. No había sido una víctima casual. Había muerto como un héroe, luchando por lo que creía, y esa verdad, aunque terrible, les devolvió la dignidad que les habían robado. El escándalo obligó a la fiscalía a reabrir el caso, pero todos sabían que sería una batalla simbólica. El inspector Vargas había muerto de un infarto hacía más de una década, llevándose muchos secretos a la tumba. El delito de asesinato, según la legislación de la época, estaba a punto de prescribir. Y Ricardo Aguilar, atrincherado en su mansión con un ejército de abogados, era una fortaleza legal casi inexpugnable.
Sin embargo, la presión mediática y social fue tan abrumadora que se asignó a una joven fiscal para revisar cada folio del antiguo expediente. No se buscaba una condena de cárcel, que se antojaba imposible, sino algo mucho más importante: la restitución de la verdad histórica. Se trataba de corregir oficialmente una mentira que había envenenado a una comunidad durante 40 años, de darle a Javi Robles por fin la dignidad de víctima, y no la de un simple alborotador. La verdadera justicia, sin embargo, llegó por una vía que el dinero de Aguilar no pudo controlar. La sociedad le dictó su propia sentencia. Su imperio, construido sobre cimientos de corrupción y sangre, se desmoronó en cuestión de semanas. Las empresas le retiraron los contratos, las universidades le revocaron los doctorados honoris causa, y el ayuntamiento inició el proceso para quitarle su nombre a una calle. Se convirtió en un apestado, un paria. Las fotografías de los paparazzi lo mostraban como un anciano frágil y demacrado, asomado tras las cortinas de su mansión, un rey destronado en su propio palacio de la infamia. Murió 6 meses después, solo y repudiado. Su esquela en el periódico OCUPO con acento agudo, apenas 2 líneas en la sección de sucesos. No hubo homenajes ni discursos. Su final no fue en una celda, sino en el olvido, la peor condena para un hombre que había dedicado su vida a construir un legado de poder. En el barrio, la revelación actuó como un catártico colectivo. La vergüenza y el miedo dieron paso a una oleada de orgullo y reivindicación. Los vecinos, viejos y nuevos, se organizaron como no lo habían hecho en décadas. La Veu del Barri, la asociación que Javi fundó, renació de sus cenizas, impulsada por una nueva generación que ahora veía en él un símbolo de resistencia. La primera decisión que tomaron fue unánime: la plaza principal del barrio, esa que había sido testigo mudo del miedo, debía llevar su nombre. Se inició una recogida de firmas que consiguió miles de apoyos en pocos días. Era un acto de reparación, una forma de decirle al mundo y a sí mismos que la memoria de Javi, la semilla que él plantó, había sobrevivido al largo y frío invierno del silencio, y ahora por fin estaba floreciendo. El día del homenaje fue un domingo soleado de otoño. La plaza estaba abarrotada. Había ancianos que habían conocido a Javi, con lágrimas en los ojos, y jóvenes que solo conocían su historia por el periódico, pero que sentían su lucha como propia. Sofía estaba allí, entre la multitud, anónima, observando la escena con una paz que no había sentido en 40 años. Se leyó el último artículo que Javi escribió para su revista, y sus palabras sobre la justicia social y la dignidad resonaron con una fuerza sobrecogedora. En el momento culminante, Mateo y Elena, acompañados por Lucía, desvelaron una sencilla placa de bronce que decía: Plaza de Javier Robles. Asesinado el 15 de marzo de 1979 por defender la dignidad de este barrio. Tu voz sigue viva. No hubo aplausos, solo un silencio denso y respetuoso que lo decía todo. Esa noche, en la quietud de su casa, Mateo se sentó junto a Elena. Por primera vez, pusieron sobre la mesa una fotografía de Javi sonriendo, la que siempre habían guardado en un cajón porque era demasiado doloroso mirarla. Ya no había preguntas en el aire, solo la certeza de una verdad terrible pero sanadora. Mateo tomó la mano de su mujer, un gesto que apenas habían compartido en las últimas décadas. Murió por nosotros, Elena, dijo con la voz ronca. Por todos nosotros. Era un valiente. No eran palabras de resignación, sino de un orgullo inmenso que por fin encontraba su cauce. El fantasma que había habitado su casa durante 40 años se había desvanecido. En su lugar quedaba el recuerdo limpio de un hijo, de un héroe, cuya muerte por fin tenía un sentido. Podían empezar a llorar su ausencia, no su misterio. El caso de Javier Robles se cerró judicialmente sin condenas, pero su historia reescribió la memoria de una ciudad. Lucía se convirtió en una periodista de investigación de referencia, dedicando su carrera a dar voz a los silenciados, honrando el legado de su tío abuelo de la única manera que sabía. El barrio nunca volvió a ser el mismo. La placa en la plaza se convirtió en un recordatorio permanente de que el silencio es el cómplice de la injusticia. Ese día, todos aprendieron que no hay muro lo suficientemente alto ni silencio lo suficientemente largo para enterrar una verdad que se niega a morir, y que la justicia, aunque tarde 40 años, siempre encuentra la voz de un inocente para abrirse camino. La historia de Javi demostró que una sola vida, guiada por la valentía,
puede seguir iluminando el camino mucho después de haberse extinguido. Si usted cree que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparta este vídeo. No se olvide de suscribirse para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. La verdad, una vez desatada, no les devolvió a su hijo, pero sí les trajo una paz que creían perdida para siempre. Mateo y Elena, ahora ancianos y frágiles, pudieron por fin llorar a Javi no como una pregunta sin respuesta, sino como el joven valiente que fue. El silencio entre ellos, que durante 40 años había sido un abismo de dolor incomunicado, se transformó en un refugio de recuerdos compartidos. A menudo se les veía sentados en un banco de la nueva plaza de Javier Robles, observando a los niños jugar. No hablaban mucho, no hacía falta. En sus miradas ya no había la angustia de la injusticia, sino la serena dignidad de quien sabe que la batalla de su hijo, aunque le costara la vida, al final se había ganado. Su duelo por fin podía comenzar. Para el barrio, la revelación fue una dolorosa pero necesaria catarsis. El miedo y la vergüenza que habían envenenado sus calles durante décadas dieron paso a un movimiento de memoria colectiva. La placa en la plaza no era solo un trozo de metal, se convirtió en el corazón de la comunidad, un lugar de encuentro donde los mayores contaban a los jóvenes quién fue Javi Robles. La asociación La Veu del Barri renació con una fuerza arrolladora, impulsada por una nueva generación que entendió que la lucha de Javi seguía vigente. Organizaban debates, proyecciones de cine al aire libre y talleres, exactamente como él lo hacía. El barrio no solo recuperó un nombre para su plaza, recuperó su alma, su voz y la valentía que le habían arrebatado aquella noche de marzo de 1979. Lucía, por su parte, encontró su propósito. Se convirtió en la periodista que Javi nunca pudo llegar a ser, dedicando su carrera a desenterrar otras historias silenciadas por el tiempo y el poder. Su trabajo no era solo una profesión, era un homenaje, una forma de mantener vivo el legado de su tío abuelo. El caso de Javi Robles trascendió las fronteras del barrio para convertirse en un símbolo de la lucha por la memoria histórica en un país con demasiadas deudas pendientes. Demostró que una sola persona, armada con la verdad y la persistencia, puede derribar los muros de silencio más sólidos, recordándonos que el periodismo, en su forma más pura, es un acto de justicia. Lucía no solo resolvió un crimen, le dio voz a una generación entera. El caso de Javier Robles nunca terminó en una sala de tribunal con un veredicto de culpabilidad. La justicia legal, con sus plazos de prescripción y sus laberintos burocráticos, llegó tarde y de forma incompleta. Pero la verdadera sentencia no se dictó con un mazo, sino en la conciencia colectiva de una sociedad. Fue el repudio público, la caída de un imperio construido sobre la impunidad, y sobre todo, la restitución del honor de un joven asesinado por decir la verdad. Su historia nos enseña que la justicia tiene muchas formas, y a veces, la más poderosa es simplemente la memoria. Ese día, el barrio aprendió que no hay muro lo suficientemente alto ni silencio, lo suficientemente largo para enterrar una verdad que se niega a morir. Y que la justicia, aunque tarde 40 años, siempre encuentra la voz de un inocente para abrirse camino. La lucha de Javi Robles fue por la voz de los que no la tienen, por la dignidad de una comunidad que se negaba a ser invisible. Si crees que cada historia como la suya merece ser contada, y que ninguna víctima debe caer en el olvido, ayúdanos a que su legado llegue más lejos. Comparte este documental. Tu apoyo nos permite seguir investigando casos que, como el de Javi, esperan pacientemente a que alguien encienda una luz en la oscuridad. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas investigaciones. Gracias por habernos acompañado en esta búsqueda de la verdad. Porque recordar no es solo un acto de justicia, es una promesa de que nunca más volverá a suceder.